Buenas tardes con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de gastronomía del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui y el día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista a que a mi parecer es uno de los mejores chefs que ahorita tiene el Ecuador, José Antonio Ledesma. Muchas gracias, chef, por toda la ayuda que nos va a brindar en esta entrevista y le cedo la palabra para que nos cuente un poco de su experiencia, un poco de quién es usted. Eso, chef, por favor. Bueno, chicos, muy buenas noches con todos. Realmente para mí es un gusto y un placer poderles ayudar con esto. Sí, y muchas gracias a todos ustedes por pensar que soy uno de los mejores chefs del Ecuador. Eh, Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede realmente. Sí, todavía falta, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, en base a lo que me dijiste tú, mi querido Cristian, eh, por dónde empiezo? Bueno, yo tengo 33 años, ¿sí? De los cuales 15 me he dedicado a la cocina prácticamente, ¿sí? Y en estos 15 añitos realmente hemos aprendido un montón de cosas. No estudié gastronomía desde el principio, ¿sí? Yo estudié 2 años en la Universidad Central del Ecuador, estudié agronomía, ¿sí? Y realmente dije, no, esto no es lo mío, no es lo mío. Y nada, pues quise experimentar en alguna carrera en donde yo me sintiera bien y decidí gastronomía. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Yo estudié en la Universidad Tecnológica Equinoccial, ¿sí? Una de las pioneras en ese entonces de la carrera de gastronomía, ¿sí? Una de las mejores, a mi parecer. Y, y nada, pues. Y en conjunto con el estudio, yo siempre estuve vinculado de una u otra manera con con este asunto de la gastronomía. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos hoteles, algunos restaurantes de renombre de aquí del país, ¿sí? Y nada, pues eso. Listo, chef. Igual los compañeros les vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que igual nos ayude con las inquietudes que tengamos, ¿ya? Con lo que Vero, por ustedes favor, necesiten. para que nos ayudes con tus preguntas. Buenas noches, Che José Antonio Ledesma. Mi pregunta es, ¿cómo se puede recuperar el sector gastronómico después de la pandemia del COVID? Bueno, chicos, realmente hay algunas formas de nosotros poder recuperar y reactivar el sector. Sí, chicos, lo que nos toca ahorita es empezar ya una reinvención de lo que nosotros éramos. Acuérdense que hasta hace 3 meses nosotros teníamos una vida normal, pero estos 3 meses que han pasado, sí, nosotros hemos tenido ya cambios, sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahorita es enfocarnos en la época o en la era digital, ¿ya? Sí, empezar a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con redes sociales, con internet, con este tipo de cosas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque no sabemos hasta cuándo esto del COVID va a seguir, ¿sí? Y la actividad de alimentos y bebidas ha sido una de las más afectadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos un contacto directo con el cliente, ¿sí? Entonces, al no poder manejar este tipo de cercanía, nosotros tenemos que reinventar nuestro servicio, nosotros tenemos que innovar nuestro servicio, ¿sí? En base a lo que nosotros tenemos y a lo que se nos viene, ¿sí? Acuérdense, chicos, que ahorita estamos en una etapa de distanciamiento social, ¿sí? Donde nosotros prácticamente no podemos tener contacto directo con las personas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es empezar a establecer protocolos, ¿sí? Tanto de bioseguridad, protocolos de producción, protocolos de cadenas de distribución, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un buen producto, ¿sí? Y un producto sano, un producto libre de virus, ¿ok? Es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente eso ya queda muy en el ingenio de cada uno de nosotros, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿sí? Yo adopté la modalidad de educación online, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es eh, dar clases, dar charlas, todo por este medio, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente
cada vez se va juntando más y es una forma un poquito más de salir para adelante. Y en cuanto a mis otros emprendimientos, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con el sushi, ¿sí? Nosotros ya establecimos los protocolos de bioseguridad, nosotros ya estamos trabajando mucho en todo lo que es las cadenas de distribución y obviamente la cadena de producción que siempre y cuando nosotros manejemos ¿cómo se llama? Prácticas unas buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Nosotros vamos a tener un producto bueno, ¿sí? Es una cosa importantísima que ustedes deben tomar en cuenta ahorita que ustedes están estudiando, ¿sí? Que esto de las buenas prácticas de manufactura, esto de las buenas prácticas de manipulación, ya lo veíamos desde que yo era estudiante, ¿sí? La única diferencia es que no se aplica y casi no se aplicaba mucho. Y ahora sí lo vamos a tener que hacer y ahora sí es una obligación como cocineros responsables, ¿sí? Empezar a trabajar este tipo de protocolos, ¿sí? Entonces, para poder reactivar todo el asunto de alimentos y bebidas, chicos, nosotros tenemos que empezar a reinventarnos, ¿sí? Empezar a ver mayor, cuál es la ventaja en la que yo voy a trabajar, ¿no? ¿Cuál es, en vez de ver el COVID como una debilidad, como algo malo, ¿sí? Debemos tratarle como una oportunidad para nosotros empezar a trabajar desde casa, a trabajar desde los restaurantes cerrados, desde las cocinas, ¿sí? Empezar a trabajar unos buenos productos y unas buenas bases para que nosotros podamos seguir reactivando la economía del país, ¿sí? Que como les digo, el sector turístico y más el sector gastronómico está muy, muy afectado, ¿sí? Muchas gracias, Che. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que la cocina en nuestro país ha avanzado? Claro que sí, yo estoy totalmente consciente y de hecho yo soy de los que está siempre en pro de que la cocina nacional empiece a tener avances. Yo pienso que sí, todos los días la cocina ecuatoriana y dando gracias a todas las personas que están involucradas en el medio, nosotros hemos visto que ya la cocina nacional, la cocina ecuatoriana, ya está ganándose el puesto que en realidad merece ante el mundo, ¿sí? En cuestión gastronomía, ¿sí? He visto algunos proyectos muy interesantes, ¿sí? Como este de Ciro Lab, como todos los proyectos que tiene la Asociación de Chefs, ¿sí? Los proyectos que tiene el Foro Panamericano, bueno, tienen algunas cosas muy, muy interesantes que eso hace que la cocina vaya avanzando, ¿sí? Más que en técnicas, más que en producción, sino que nosotros vayamos recuperando la identidad culinaria del país, ¿sí? Nosotros hace algún tiempo, y cuando yo era estudiante, recuerdo que nosotros pensábamos y decíamos, chuta, ir a comer a un mercado, como que no, o chuta, como que, qué sé yo, comerse un librido, comerse una guatita, no era tan bueno como ir a comer un sushi, como ir a comer una rica pasta italiana, ¿sí? Pero de un tiempo acá nosotros hemos ya aprendido a valorizar todo lo que es la gastronomía nacional y en sí la cocina nacional y lo que nosotros les pedimos a las generaciones que vienen es que nunca perdamos la identidad culinaria. Nuestra comida es riquísima, nuestra comida es rica, tanto en sabor como en producto, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos y nosotros somos privilegiados al tener todos los productos, ¿sí? A la mano, ¿sí? Hay lugares en donde para tener cierto producto tienen que esperar dos estaciones. Entonces nosotros acá ventajosamente tenemos absolutamente todo y realmente la cocina del país ha dado pasos de gigante y yo creo que vamos bien encaminados para algo más, algo muy, muy, muy bonito y algo muy, muy chévere, que realmente es lo que yo deseo y ojalá me permita la vida poder ver que mi país tiene una de las mejores gastronomías del mundo, ¿sí? Muchas gracias. Nada.
Sí, chef, como usted dice, igual creo que el Ecuador está para dar a largo a demás países que también nos ayuda en lo que es las 4 regiones andinas que tenemos. Nos podemos encontrar con variedad de productos, flora y fauna de igual manera. Así es, así es. O sea, nosotros tenemos algunas regiones, tenemos productos de la sierra, tenemos los productos de la costa que son maravillosos, chicos, el camarón nacional, el banano, ¿sí? Las frutas que nosotros tenemos, chicos, son productos que ya quisiera tener cualquier restaurante Michelin, ya quisiera tener cualquier otro país, ¿sí? Lo que nosotros debemos es empezar, ¿sí? A eh, conocer nuestro producto, conocer nuestra materia prima. Yo, como les digo a mis estudiantes, si usted no sabe cómo funciona su materia prima, usted difícilmente va a saber cómo cocinar, ¿sí? Entonces, hay que tenerle hay que saber y estar muy enfocados en que nosotros debemos descubrir y debemos redescubrir, ¿sí? Nuestro producto y nuestra cocina, ¿sí? ¿Cómo se empieza a hacer esto, chicos? Desde la parte ancestral, ¿sí? Eh, Desde la parte de cómo empezó la cocina en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, el locro de papa que nosotros comemos ahora es muy diferente al locro de papa que se hacía hace 50 años, ¿sí? Donde nosotros utilizábamos 3 tipos de papa, ¿sí? Y ocupábamos la papa a tiempos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la papa, íbamos colocando para empezar a hacerlo. Y eso se lo hacía en una cazuela o en una olla de barro, ¿sí? Y el locro no era una crema, sino era una especie de mazamorra. Entonces, nosotros también hay que tomar en cuenta que la cocina, la cocina ecuatoriana, como nosotros la conocemos hasta ahora, ha evolucionado también, pero es bueno y es muy bueno que nosotros hagamos un análisis retrospectivo de cómo fue nuestra cocina y cuáles fueron los pasos para que nosotros podamos llegar a lo que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, muy importante eso, chicos, ¿sí? Que ustedes aprendan, ¿sí? Cómo fue todo lo que ocasionó, ¿sí? Para que la cocina evolucione a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Eso sería. Flor, también tienes otras preguntas para que le hagas al chef, por favor. Buenas noches, chef. ¿Cómo le va? Mi pregunta es, ¿cómo ha influido en usted la inteligencia emocional en su carrera como gastrónomo? Bueno, a ver, ¿cómo ha influido en mí la inteligencia emocional como gastrónomo? A ver, primero definamos qué es inteligencia emocional. Yo lo puedo entender como cualquier otra cosa. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué entiende usted por inteligencia emocional? O sea, digamos, en qué usted se inspira para sacar algún plato, en nuevas creaciones, nuevos, Básicamente, dígame. nuevos productos, innovaciones. Bueno, básicamente, chicos, hay una cosa que nosotros debemos tener muy, muy en claro, ¿no? Hay que tomar en cuenta la innovación como algo, como el nombre lo indica, ¿no? Como algo nuevo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y ustedes lo están palpando ahorita que están estudiando, ¿sí? Eh, Prácticamente algo nuevo, algo que yo me pueda inventar, es muy, muy difícil, es muy, muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque las técnicas de cocina ya están dadas, ¿sí? Porque los procesos ya están dados, ¿sí? Lo único que nosotros debemos tomar o lo único que nosotros debemos aprender es a trabajar el alimento desde el punto de vista sensométrico, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahí sí mezclar texturas, colores, olores, sabores, ¿sí? En función a la técnica que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso, porque yo me he topado con un montón de cocineros que me dicen, ve, este es mi plato, por ejemplo, me dan un encocado, ¿no? Entonces le digo, ¿y cuál es lo nuevo? ¿Cuál es tu innovación en este encocado?
Dice, no, es que lo que pasa es que lo mío es una sopa de coco con camarones y esto que el otro, y en vez de ponerle la sopa como caldo, le puse una espuma, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo no es innovando, sino estamos aplicando las técnicas que ya sabemos con sabores nuestros, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esas dos cosas, ¿no? La innovación, ¿sí? Como innovación, como crear, como creación, ¿sí? Y realmente cómo nosotros creamos nuestros platos en ese caso, ¿sí? Ahora, yendo más a fondo a la pregunta, ¿sí? ¿En qué me inspiro yo? Básicamente, chicos, yo me inspiro, ¿sí? En el cliente, ¿sí? Yo lo que quiero y lo que yo deseo es que todo lo que yo cocine, ¿sí? Sea aparte de que de que sea satisfacer la necesidad de alimentarse, ¿sí? Sino yo busco que toda mi comida sea una experiencia, ¿sí? ¿Y cómo nosotros logramos que nuestra comida sea una experiencia? ¿Sí? Aplicando tiempos, temperaturas, técnicas, ¿sí? Para que nuestra comida salga de la mejor forma, ¿sí? De la mejor forma posible. Y eso es lo que a mí me inspira, ¿no? A mí me inspira tener mi restaurante lleno, ¿sí? Y que toda la gente salga feliz, ¿sí? Eso me inspira, ¿sí? Ahora sí, ya vamos al punto de vista sentimental, ¿sí? A mí me inspira mucho mi enano, o sea, mi hijo, ¿sí? Mi familia, ¿sí? Ellos me inspiran, en cambio, a salir adelante y a no quedarme, chicos. Acuérdense que esta carrera, si es que usted se duerme, ¿sí? Se durmió y ahí quedó nomás. Esta carrera es una carrera de constante evolución, de constante estudio, ¿sí? Para que usted vaya aprendiendo acorde a cómo se va manejando la cocina nacional e internacional, ¿sí? Es muy importante eso. Sí, eso, mi querida Flor. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo daría usted a la juventud que decide estudiar gastronomía? Más que consejos, chicos, yo soy partícipe de una filosofía, ¿sí? Y es que si usted lo va a hacer, si usted va a estudiar gastronomía, estudie gastronomía, ¿sí? Pero estudie y hágalo bien, ¿sí? Porque yo he visto muchas personas, e incluso yo he visto algunos alumnos que estudian gastronomía porque es la carrera de moda. Estudian gastronomía porque piensan que ser chef es una cosa facilita, que uno entra a la cocina, se pone a gritar, ¿sí? Y todo el mundo le hace caso, ¿sí? Yo he visto muchas personas que piensan que estudiar gastronomía es una salida fácil para tener un título de tercer nivel y que los papás no molesten, ¿sí? Entonces, yo creo que el consejo que yo le daría a los jóvenes de ahora, a la nueva generación, es que vean y analicen, ¿sí? Primero, qué es lo que quieren, ¿sí? Primero, qué es lo que buscan, por qué quieren ser cocineros, ¿sí? Ustedes saben, y yo creo que ustedes ya han palpado o ya han entrado en alguna cocina y han visto que realmente las cocinas no son así de bonitas como nosotros nos imaginamos cuando recién empezamos a estudiar, ¿no es cierto? Al menos tú, Cristian, que trabajas en el Axis y trabajas con uno de los mejores chefs del país, con Andrés Niño, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta que no es un mundo de color de rosa. Entonces, yo lo que sí quiero hacer es un llamado a la gente, a los chicos de hoy, a que piensen bien, ¿sí? Que no se embarquen por embarcarse, ¿sí? Y si es que en realidad les gusta, que lo hagan bien, ¿sí? Porque también hay la otra cara de la moneda, que las personas que ya estudian gastronomía, ¿sí? A veces por acortar pasos, qué sé yo, eh, acortar tiempo, ¿sí? Se saltan un montón de pasos muy importantes y en vez de aprender a hacer un locro, quieren aprender a hacer ya de una espuma. Entonces, si yo no tengo el conocimiento de causa, ¿sí? Para saber cómo funciona una espuma, ¿sí? Entonces, no me meto a hacer el asunto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que yo creo que sería eso, ¿no? Si es que usted se va a meter a cocinero, hágalo bien, ¿sí? Y hágalo como se debe, ¿sí? Respetando, siendo leal, ¿sí? No dejen que los egos, ¿sí?
les dañe como personas. Porque chicos, en esta carrera yo he visto cómo buenos cocineros han terminado pero mal, ¿sí? Entonces, es lo que yo les podría decir. Gracias, chef. Nada. Claro, chef, como usted dice, y creo que igual a mi pensar, cada plato, cada receta tiene su trayectoria y hay que respetarla, por algo ya está hecho y por algo ya está elaborado ya. Exacto, o sea, una cosa que ustedes deben tener en cuenta siempre, chicos, es respetar la técnica, ¿sí? El otro día yo estaba viendo en una clase X por ahí, ¿sí? Yo estoy muy metido en esto de la educación, ¿sí? De la educación, digamos que informal, ¿no? Clases y cursos, ¿sí? Y el otro día yo veía con mucha tristeza que estaban ofertando una clase de parrilla donde les daban a niños, les daban hamburguesas, les daban ají, les daban un montón de cosas, pero no les daban carne. Sí. ¿Cómo usted aprende parrilla sin hacer carnes? Sin como, o sea, hasta me trabo de las iras, ¿sí? ¿Cómo usted aprende a hacer una buena parrillada? ¿Sí? Si no sabe de dónde viene un corte. ¿Cuál es el corte que usted necesita para trabajar una parrilla? ¿Por qué la carne se tiene que madurar para trabajar en parrilla? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, sí, ese tipo de cosas a mí en serio me molestan porque, primero, estamos jugando con la inocencia de las personas, la inocencia incluso hasta la necesidad de las personas. Y segundo, sí, a mí me molesta de sobremanera porque no tenemos ética, ¿sí? Entonces, como decía Cristian, todas las cosas ya vienen dadas por un proceso, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a seguir ese proceso para poder trabajarlo. Y a partir de eso, cuando yo ya tenga el conocimiento, ahí sí empezar a probar, porque ni siquiera es que voy a empezar a innovar, voy a empezar a probar si todo lo que me dijeron es verdad, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, chicos, ¿ok? Listo, chef, muchas gracias. María del Carmen, también tienes preguntas, porfa, ayúdanos ya. Buenas noches. ¿Cómo le va? Mi siguiente pregunta es, al momento de cocinar, ¿usted aplica el sentido común o su conocimiento técnico? Ambos dos, ¿sí? Ambos dos, ¿sí? A ver, el sentido común es algo con lo que nosotros nacemos, ¿sí? Es algo innato, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de sentido común, yo sé que si pongo la mano encima de la hornilla, me quemo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el conocimiento técnico es lo que nosotros vamos adquiriendo cada día, al menos ustedes que están estudiando, ¿sí? Es el conocimiento que vamos trabajando día a día, ¿sí? Para nosotros trabajar y hacer las cosas de la mejor manera. Cuando nosotros cocinamos, chicos, si yo no tengo sentido común, y de hecho yo he conocido muchos cocineros que no tienen sentido común, ¿sí? Yo puedo inclusive hasta ocasionar un accidente, ¿sí? Entonces es importantísimo trabajar con sentido común, ¿sí? Para saber qué cosas se deben y no se deben hacer dentro de una cocina y un sentido técnico para saber qué se debe y qué no se debe hacer en una cocina. Ejemplo, ¿sí? Si yo no tengo sentido común, ¿sí? Yo cojo, voy a hacer un arroz en un steamer, meto el arroz en el steamer, no tengo el cuidado de cerrar bien el steamer, viene mi compañero, abre el steamer, se le cae el agua, se quema los pies, ¿no es cierto? Entonces, eso es falta de sentido común de mi parte, ¿sí? Y falta de sentido técnico, ¿sí? Si a mí me piden un lomo 3/4, yo sé que el lomo 3/4 tiene una temperatura interna de cocción entre 55 y 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si yo mando un lomo con una temperatura interna de cocción de 70 grados centígrados, ¿qué es lo que pasó? No estoy mandando el término que me pidieron. 2, estoy sobrecocinando mi carne. Y 3, estoy malgastando recursos que ya va un poquito a la parte financiera, de la parte de costos, pero estoy gastándolo, ¿ok? Entonces, eso es una falta de sentido técnico, ¿sí? Y
es muy grave. ¿Por qué? Porque el cliente va a pedir, va a probar ese lomo y va a decir, esto no es 3/4. Necesito que me des mi lomo 3/4. Y te va a tocar volver a hacer el asunto hasta que lo saques 3/4. ¿Sí? Entonces, es importantísimo trabajar el sentido común con el sentido técnico, chicos. ¿Sí? Gracias, chef. Mi siguiente pregunta es, ¿considera usted que la innovación gastronómica es importante en la actualidad? Claro que sí, totalmente, totalmente. Y como les decía al principio, hay que tomar en cuenta, eh, qué significa innovación, qué significa innovar, ¿no? Entonces, yo no voy a innovar en técnicas de cocina que se inventaron hace más de 50, hace más de 150 años, ¿sí? Entonces, realmente descubrir el agua tibia no lo vamos a hacer, pero sí podemos descubrir una forma en la que nosotros podamos satisfacer la necesidad de nuestro cliente de formas mucho más creativas, ¿sí? Y ahí es en donde viene el ingenio de cada quien. Entonces es importantísimo que en esto de la innovación, ¿sí? Ustedes puedan diferenciar eso, ¿no? Puedan diferenciar el crear un producto, ¿sí? Al innovar un producto, ¿sí? Entonces, realmente la una va de la mano de la otra, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Gracias, chef. Listo. Carmen, también tienes preguntas, porfa, ayúdame ya. Buenas noches, chef. ¿Cómo le va? Ayúdeme. Mi primera pregunta es, ¿qué características toma en cuenta para contratar a un cocinero? Bueno, chicos, realmente cuando yo empecé, bueno, cuando yo ya tenía un poquito más de experiencia, yo estaba a cargo de la cocina de un restaurante aquí en Quito. Yo tenía o sea, yo tenía una de las funciones mías era la de la recepción del personal y todo el asunto, ¿sí? Y nosotros obviamente teníamos una reunión con recursos humanos, ¿sí? Y nosotros veíamos las siguientes características que yo les voy a tomar y espero que les tomen en cuenta porque es un proceso que yo lo manejaba muy, digamos que muy, ¿cómo es la palabra que busco? O sea, yo no sabía que era un proceso realmente de selección de personal, pero yo lo hacía. Sí, era un proceso muy innato, sí, o sea, un proceso que no sabía que existía, pero yo lo hacía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros recetábamos la carpeta y veíamos los candidatos, ¿sí? Si cumplían los perfiles los que nosotros necesitábamos, les llamábamos a una entrevista, ¿ok? Entonces, en la entrevista, ¿qué se evaluaba? ¿Sí? Primero, yo me fijo mucho en la forma de hablar de las personas, ¿sí? Yo me fijo mucho en cómo se expresan y en el lenguaje corporal, ¿sí? Si yo tartamudeo, yo estoy viendo para otro lado, no hago contacto visual, ¿sí? O estoy muy nervioso, tomándome las manos, poniendo las manos en los bolsillos, ¿sí? Entonces, uno ya va teniendo su cierto criterio ahí, ¿ok? De ahí, ¿qué es lo que nosotros analizamos dentro de la carpeta y dentro del perfil que nos dan? ¿Sí? Nosotros analizamos experiencia, ¿sí? Importantísimo la experiencia, ¿ok? Analizamos obviamente las recomendaciones y todo el asunto, ¿sí? Y hacemos un análisis de la persona que ya está a punto de entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Recursos humanos se toma el tiempo de llamar a las personas de las referencias de las hojas de vida para comprobar datos, ¿sí? Y una vez que lo hacen, ¿sí? Llegan a la segunda entrevista, ¿sí? Que ya es conmigo y es a la parte de ya digamos a la parte técnica. En la parte técnica, chicos, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Sí, a ellos se les pide realizar un plato, se les pide hacer una práctica, una entrevista práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Técnica, ¿sí? Yo veo orden y limpieza, ¿sí? Veo combinación de sabores y todo el proceso sensométrico que eso conlleva, ¿sí? Montaje, ¿sí? Montaje de plato, ¿ok?
Y mientras va cocinando, se le va preguntando todo lo que tiene que ver con su plato e incluso cositas muy básicas que se debe saber para el puesto que están aplicando, ¿sí? Entonces, en base a todo eso y en base a toda la recopilación de datos, se tiene una reunión con recursos humanos y se toma la decisión y se escoge el mejor candidato, ¿sí? Es como más o menos nosotros hacemos el proceso de reclutamiento de personas. Gracias, chef. Mi segunda pregunta es, ¿qué consejos nos puede dar para un buen trabajo en equipo? A ver, chicos, primero que todo, nosotros debemos saber que la cocina, ¿sí? Como en todo trabajo o en todo ámbito, ¿sí? Nosotros somos entes sociales y por ende nosotros vamos a trabajar con otras personas, ¿sí? El consejo más valioso que yo aprendí, ¿sí? Bueno, digamos, la experiencia más valiosa que yo tuve fue, no nos creamos dueños de la verdad, ¿sí? Eh, nosotros sabemos que estamos estudiando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la suerte de estar estudiando, ¿sí? Y tenemos la suerte de que mamá, papá, ¿sí? O yo mismo me esté pagando los estudios, ¿sí? Pero eso no significa que las personas que no tengan estudios dentro de una cocina no sepan y no nos puedan guiar, ¿sí? Nunca se crean los dueños de la verdad, ¿ok? Nunca se crean los dueños de la verdad, porque eso hasta cae mal, ¿sí? Y eso les puede llevar, y eso les puede llevar a tener muchos problemas como los tuve yo, ¿sí? Claro, uno cuando estudia, uno se cree la mamá de Tarzán, uno dice, no, es que yo estoy estudiando para ser chef, a mí no me pones a lavar platos, a mí no me pones a trapear, cuando la realidad es otra, ¿no es cierto? Entonces, primerito, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar en equipo, dejen ese complejo de yo porque estoy estudiando, a mí no me pueden hacer nada, ¿sí? Uno. Dos, chicos, para trabajar en equipo lo que se necesita es un equipo. Y el equipo funciona siempre y cuando todas las piezas, todo el engranaje esté bien, ¿sí? Entonces ustedes siempre tienen que estar motivados, ¿sí? Si ustedes le ven a un compañero suyo que está medio bajón, medio, qué sé yo, ahí cabizbajo, meditabundo, ¿sí? Vamos, loco, ¿qué te pasa? A ver, vamos, yo te ayudo, ¿sí? Colabórense entre sí, ¿sí? Acuérdense que si es que uno se cae, se cayeron toditos, ¿sí? Entonces, dentro de una cocina, la jerarquía, ¿sí? Y el orden es lo que prima. Y si es que ustedes, sí, pierden la cabeza o pierden un brazo o pierden una pierna, ténganlo por seguro que la cocina no va a funcionar igual, ¿sí? Entonces, lo que ustedes necesitan es aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Y aprender a acoplarse y aglutinarse, ¿sí? Dentro del equipo, ¿sí? Que todo el equipo funcione como uno solo, ¿sí? Todo como relojito. Yo me acuerdo que una de las cosas más chéveres que a mí me pasó era que cuando yo ya le cogí el ritmo al restaurante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba la comanda, el chef cantaba la comanda, todos, oído, chef, y nosotros a lo que teníamos que hacer. Entonces, si ustedes ponían ese servicio en una cámara rápida, ustedes veían cómo todo se iba dando la vuelta, tac, 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 como un reloj, como un reloj. Esa fue la cocina más ordenada en la que yo pude trabajar. Y créanme que fue en la cocina en donde menos problemas tuve en un servicio. Entonces, el trabajo en equipo funciona y el trabajo en equipo es algo primordial dentro de la cocina. ¿Ok? Gracias, chef. Como usted dice, Chef, siempre en cualquier lado, siempre con humildad y de igual manera trabajar en equipo. Es lo que a nosotros igual en ratos nos pasa en el Axis. No sé si se acuerde de Roberto, del ruso. Él creo que da la alegría ahí siempre en el local y igual cualquier problema, cualquier cosa, siempre nos trata de hacer de reír. Se te apagó el micrófono, compadre. Ahí sí me escucha, Chef. Sí. Claro, que no me voy a acordar del ruso. Si era, ese man es, o sea, te ve a las 2 cuadras y el man ya te hace la foca, ¿no?
Entonces el man es el que le inyecta la alegría al Axis. Créeme que no va a acordar ese man del ruso. Buena onda ese loco. Entonces, chicos, una cosa importante que ustedes deben tomar en cuenta es que eh, la alegría dentro de la cocina también es algo que funciona, ¿sí? Entonces, si yo voy triste, voy comiendo cemento, quiero patear al perro, entonces las cosas me van a salir mal, ¿sí? Es lo que me dice mi esposa todos los días, ¿sí? Por estar mal genio se te cae el arroz, me dice. Y verdad es, por estar mal genio se cae el arroz. Entonces, pilas con eso. Listo, chef. Chef, una pregunta. ¿Para usted considera que el título es más importante que la experiencia o viceversa? Jamás, jamás, jamás. Un cartón no te hace persona. Eso quiero que se claven toditos en la mente. Un cartón no te hace persona, ¿sí? El título puede estar colgado en la pared, yo puedo ser el mejor chef del mundo, pero si yo no soy buena persona, yo no soy leal, yo no soy respetuoso, yo no soy educado, ¿sí? De nada sirve el título, ¿sí? De nada sirve que ustedes tengan ese titulito bien bonito que les dan, ¿sí? Y después la fiesta y todo el asunto, y que sí, que no, ¿sí? De nada les va a servir si es que ustedes no son buenas personas, ¿sí? Y ojo, la experiencia es una cosa primordial, primordial, porque si yo no tengo experiencia, ¿qué es una experiencia, chicos? Yo quiero preguntarles eso, ¿qué es una experiencia para ustedes? Yo pienso que la experiencia es cuando comencemos a trabajar en algún lugar nos dan oportunidad, ¿no? Porque muchas de las veces cuando uno, digamos que nos graduamos y sin nada de experiencia, nadie nos da una oportunidad. A veces tenemos que emprender nosotros mismos un pequeño negocio y enfocarnos en eso mejor, porque muchas de las empresas lo que primero piden es experiencia laboral. Eso es todo. A ver, hay que tomar en cuenta, y es una cosa muy interesante lo que nos dice la compañera, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿sí? Una cosa es la experiencia que me pide una empresa para trabajar y otra cosa es la experiencia que yo tengo. Chicos, ¿ustedes tienen, en qué semestre van o en qué nivel van? En tercer semestre, chef. Chicos, van en tercer semestre. Eso quiere decir que ya llevan un año y medio, más o menos, de experiencia, ¿no es cierto? Chicos, todo lo que les pasa en el día y todo lo que ustedes hacen para aprender, ¿sí? Es una experiencia, ¿ok? Entonces, no le tomemos tanto así como la experiencia de la gente, de lo que me pide la gente para yo poder trabajar, ¿sí? Chicos, la experiencia va desde el día en que yo me levanto, ¿sí? Yo me levanto por la mañana, ¿sí? Me cepillo los dientes y chuta medio dormido, me golpeo el dedo chiquito del pie. Entonces digo, chuta, ya no, ya al siguiente día ya no lo voy a volver a hacer, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de experiencia es la que nosotros estamos hablando en este asunto, ¿ok? Si yo sé que hoy quemé la carne, ¿sí? Mañana ya no lo voy a hacer. Eso es experiencia, ¿ok? Si yo sé que, eh, si yo no sé, perdón, por ejemplo, que la harina no se refrigera, ¿ya? O que la harina no se congela, ya no le voy a poner en el congelador, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, sí, son experiencia, ¿sí? Y ese tipo de cosas son las que a ustedes les va a abrir la cabecita, ¿sí? Y de todas esas cosas ustedes tienen que ir nutriéndose, ¿sí? Y como les decía, chicos, la experiencia es primordial. Ustedes tienen que experimentarlo todo, ¿sí? A mí no me gusta la pastelería, pero hago pasteles. A mí no me gusta hacer postres al plato, pero hago postres de plato, ¿sí? Ustedes tienen que saber todo de todo, ¿sí? Eso les va a ayudar para que ustedes sean mucho más curiosos, ¿sí? Investiguen y puedan defenderse en todos los ámbitos que ustedes quieran y que ustedes necesiten, ¿sí? Y lo que nos decían, ¿sí? A veces las empresas piden experiencia, uno recién salidito con el cartoncito bajo el brazo, dice, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a pedir trabajo? No me da, no tengo experiencia. Entonces, eso ya es una cosa que lastimosamente, ¿sí? Las empresas lo hacen, pero si es que ustedes están preparados, así no hayan pisado una cocina jamás en la vida, ustedes saben que el agua hierve a los 91 grados centígrados aquí en Quito, ¿sí? Llueve, trueno, relampaguee, estamos, y todo va a ser, y va a ser exactamente lo mismo
en el sur, en el norte, en el centro, en Cumbayá, en el Valle de los Chillos, ¿sí? El agua va a hervir a la misma temperatura, ¿sí? Y ustedes ya saben eso. Entonces, ustedes tienen todas las herramientas y ahorita que ustedes están estudiando, ustedes tienen todas las herramientas para conseguir esa experiencia y que nadie les ningunee por haber, por recién salir de un lugar donde se están formando, ¿sí? Listo, chef. Y tomando en cuenta la experiencia, usted nos comentaba que tenía casi 15 años ya de trayectoria. En esos 15 años de su carrera, ¿cuál ha sido su mayor logro y cuál ha sido su mentor? Mi mentor, bueno, yo he tenido mentores, chuta, es lo que les decía, todos los días nosotros aprendemos algo nuevo y de personas que uno ni siquiera se imagina, ¿sí? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta es si es que nosotros estamos en el nivel o nosotros tenemos la humildad para aceptar, ¿sí? Que alguien sabe más que alguien sabe más que yo. Y por supuesto, alguien sabe muchísimo más que yo, ¿sí? Y yo sé que de esa persona yo me voy a nutrir y voy a sacar el conocimiento y voy a tratar de estar con él y voy a tratar de parecerme a él, ¿sí? Realmente yo mentores he tenido un montón, ¿sí? Empecemos desde la universidad, me acuerdo del chef Alfredo Salazar, una eminencia de chef, una técnica impecable, ¿sí? La chef Daniel Espinosa, ¿sí? Una pastelera increíble, ¿sí? Y en mi vida laboral, el chef Nicolás Rodríguez, que prácticamente fue el que me enseñó a trabajar en un restaurante, ¿sí? Estamos hablando del chef Andrés Miño, del chef Homero Miño, del ñaño del Andrés, ¿sí? Que son escuela y que son leyenda ya aquí en alimentos y bebidas en el país, ¿sí? He tenido la oportunidad de trabajar y conocer a Henry Richardson, de estar con este loco ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el chef de Ciro Laf? Se me fue el nombre. Don Carlos. Bueno, del chef Gallardo, sí, he tenido la oportunidad de trabajar o toparme en cocinas con el chef Armendáriz, el presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador, sí, bueno, y así con Tomás López, el presidente del Foro Iberoamericano de Asociaciones, con un montón de profesionales que han aportado mucho, mucho en mi carrera, sí. Realmente esos han sido mis mentores y mi mayor logro, chicos, es no haberme vuelto loco, ¿sí? Porque chicos, realmente esta carrera, ¿sí? Esta carrera a ustedes o les termina de despechar o en serio les vuelve locos, ¿sí? Yo digo una cosa y no es en el mal sentido, pero cocineros pueden haber miles, miles, pero alguien que le guste y le apasione hacer todos los días esto, eso para mí es un chef, ¿sí? Eso para mí es un chef. ¿Sí? Realmente la palabra chef significa jefe, ¿no? Sí, sí sabían eso, ¿cierto? Entonces, eh, a mí cuando viene, verás, va a venir el chef de ni sé cómo, ni sé cuánto, y yo veo que el pana hace las cosas porque ya le toca. Yo digo, no, para mí ese man no es un chef. Para mí ese man podrá hacer lo que sea, podrá saber del asunto, pero no. Sí, chicos, para nosotros llegar a ser un chef, para nosotros llegar a ser un, 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 un cocinero de alta gama, como le digo yo, chicos, nosotros debemos ser humildes y saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Y obviamente tener pasión y gusto por las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, básicamente, ese ha sido mi logro, ¿no? No volverme loco en estos 15 años de, de trayectoria, digámoslo así, ¿sí? Básicamente. Y es lo que ha pasado con lo que ahorita sacaron esos reality shows de MasterChef, que ahorita cualquier persona ya le dieron ese nombramiento, como quien diría. El Chris me quiere hacer hablar de MasterChef. Qué mala gente que es este man. A ver, espera. Yo no tengo nada en contra del
la gente que entró al reality. De hecho, yo cuando escuché que venía la franquicia de MasterChef Ecuador, dije, ah, caray, entonces, ¿y por qué no practiqué? ¿Y por qué no aplicamos? ¿Sí? Porque hoy MasterChef Argentina, MasterChef España, MasterChef México, MasterChef Colombia con el mismo Rauch, ¿sí? Y fueron buenos programas, fueron buenas producciones. O sea, había talento, había gente que en realidad cocinaba, pero me traen a esa caterva de payasos, ¿sí? Que realmente de cocinar mejor arman polémica, como todo ecuatoriano, ¿sí? O como todo programa de la televisión ecuatoriana, ¿sí? Que arman polémica, que a mí no me gusta, que yo le odio a este man, y etcétera, etcétera. Y se desvirtúa el centro, que es la cocina, ¿sí? Para darle paso a un sainete, ¿sí? De unos cuantos que dicen que cocinan. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Y lo que más iras me da, y lo que más rabia me da, es que esta gente se cree la divina papaya, o sea, caminan encima de cáscaras de huevo, ¿sí? Y no hay cómo decirles nada porque todos se ofenden y porque sí, a mí me dices chef, porque yo participé en el MasterChef y a mí no me... Entonces, yo realmente no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? De hecho, ahorita vi que uno de estas personas está haciendo un programa de cocina en el lindo canal. A mí me parece una cosa y una falta de respeto que habiendo tantos profesionales preparados como ustedes, chicos, que ustedes están preparándose para eso, ¿sí? Ven un aparecido que el man le gusta pintar y en sus tiempos libres ha sabido cocinar, ¿sí? Que no está mal, ¿sí? Pero de ahí a que tenga un programa de cocina, una persona que ni siquiera ha entrado en una cocina, a mí no me parece, ¿sí? Entonces, esta burla de MasterChef, ¿sí? Y todas las producciones nacionales, ¿sí? Realmente dejan mucho que decir. Yo por eso no vi. Yo llegué hasta el tercer capítulo. Y de hecho, yo le di clases a esta loca de Sharon, ¿sí? Que la man es bonita. Es bonita, ¿no? ¿Para qué les digo que no? Es bonita. Pero de ahí para cocinar, me reservo los comentarios. Listo, chef. Olguito, también tenemos preguntas para que nos ayudes, porfa. Chévere. Buenas noches, chef. ¿Alguna vez en su carrera ha decidido retirarse por la presión del trabajo? Muchísimas veces. Y verá, yo le cuento una cosita, verá, mi querido Olguito. Cuando yo fui papá, yo justo estaba trabajando con el jefe del Cristian en el Hospital Baca Ortiz, ¿ya? Entonces, los turnos eran unos turnos matadores, o sea, eran unos turnos, imagínense, nosotros entrábamos 6 de la mañana, salíamos 8 de la noche, 4 días seguidos. Y obviamente de ahí descansábamos 3, ¿sí? Y de ahí trabajábamos 3, descansábamos 4, ¿sí? Pero imagínense en el turno, ¿sí? Nosotros llegábamos al cuarto día ya escupiéndonos el pulmón, realmente. O sea, llegábamos cansados y ojo, yo tenía que viajar desde el Hospital Baca Ortiz hasta Conocoto, donde yo vivo, ¿sí? Entonces, imagínense la presión, ¿sí? Mi enano recién nacido, yo no, como usted sabe, los recién nacidos no es que duermen toda la noche, ¿sí? Entonces, claro, llegó un punto en que dije, o le voto al enano o me voto al trabajo, una de dos, ¿sí? Entonces, claro que sí he tenido esos episodios de ya no quiero saber nada, quiero dejar votando todo, sí, pero realmente uno se pone a analizar, ya se sienta a pensar con cabeza fría y dice, chuta, no, o sea, primero porque es imposible encontrar un buen trabajo aquí en la ciudad, ¿sí? Segundo, si yo dejo de trabajar, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo mantengo mi familia? ¿No es cierto? Y lo más importante, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea cocinar. Entonces, entonces ahí uno ya piensa, recapacita y dice, dale, sigue, coges aire y vuelves, ¿sí? Entonces, obviamente que he tenido mis arranques de ya dejar botando y decir, todo, ¿no es cierto? Pero
hay que tomar en cuenta que las decisiones con cabeza caliente nunca son buenas. ¿Ok? Gracias, Chef. Mi segunda pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia para poder sobresalir ante la pandemia que vivimos en la actualidad? Innovar, chicos, ¿sí? Más que innovar, ¿no? No olvidémonos de esa palabra de innovación, porque la innovación no existe. O sea, como les decía, ya en la cocina, innovar es muy difícil ahorita, ¿sí? Pero nosotros podemos ser muy creativos y dentro de la creatividad está cómo usted se maneje, ¿sí? Ante el cliente y cómo haga que usted, usted busque, perdón, que el cliente le busque a usted, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que ser es creativa, ¿sí? Esa es la estrategia principal para que usted trabaje. Y obviamente tener un muy buen producto, tener muy buenas cadenas de distribución, muy buenas cadenas de producción, muy buenas cadenas de abastecimiento, que eso prácticamente está por demás decirlo porque ustedes lo saben, ¿sí? Pero chicos, ahorita lo que prima es la creatividad y cómo ustedes se vendan, ¿sí? Así es. Muchas gracias, Chef. De nada. Sí, de igual manera, como usted menciona, Chef, la creatividad tal vez es súper importante en la cocina y como usted sabe recalcar, no le gusta la pastelería, pero los cheesecakes que hace, una bestia. No sé si los demás compañeros tal vez tengan alguna pregunta o algo. Pues no, están casaditos todos. Parece que no, Chef. Bueno, Chef, de mi parte, igual, muchas gracias por la acogida para la entrevista, muchas gracias por todo el apoyo que nos está brindando. Vuelvo y repito, para mí uno de los mejores profesionales que ahorita está en la actualidad. Por casualidades de la vida le conocí y veamos aquí cómo estamos en una entrevista. Muchas gracias, Chef, de mi parte. Le felicito por todo su trabajo y esperemos sigamos así con los Gracias. cursos que usted está adelante. Qué chévere, chicos. Bueno, realmente para mí un gusto haber compartido un poquito de todo lo que yo sé, ¿no? Entonces, realmente, chicos, yo como consejo final, sí, quisiera darles, porque eh, a mí me da mucho miedo de las generaciones que vienen, sí, me da mucho miedo de las personas que están estudiando hoy por hoy gastronomía, ¿sí? Que todavía no tienen sentido o el sentir de oficio, ¿sí? Y realmente, chicos, ser cocinero va mucho más allá de saber cocinar, ¿sí? Es importantísimo saber cocinar para ser cocinero, ¿sí? Pero hay que saber ser personas y hay que saber ser humildes, ¿sí? Nunca pierdan la humildad por nada del mundo, ¿ok? ¿Sí? Manténganse firmes en sus convicciones. Nadie, absolutamente nadie tiene por qué venirles a ningunear, a decirles que ustedes no sirven, que ustedes no valen, ¿sí? Chicos, siempre, 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 con la frente en alto, con la cabeza en alto y aplicando los conocimientos. Si usted no sabe, no se preocupe, ¿sí? Usted no tiene que ser una enciclopedia caminando, ¿sí? Usted tiene que saber y tener sentido común, como hablábamos recién, ¿sí? Usted tiene que saber de lo que se trata y saber qué es lo que va a pasar si es que yo trabajo mal, ¿sí? Chicos, importantísimo, sí, importantísimo, cuídense los unos a los otros, no nos veamos como competencia, ¿sí? Todos somos amigos, ¿sí? Todos estamos jalando por el mismo lado, ¿sí? Entonces, no sean egoístas, ¿sí? No sean egoístas, compartan. Si ustedes saben un poquito más que la otra persona, compartan, iguálense, ¿sí? ¿Por qué? Porque así la competencia va a ser más interesante. Así ustedes van a tener cómo pensar mucho más, ¿sí? Van a tener cómo enfocarse en nuevas estrategias, ¿sí? Para ir saliendo adelante, ¿ok? Y si ustedes salen adelante y ven que uno de los suyos está por atrasito, échenle una mano, ¿sí? Tengan ese sentido social, chicos, ¿sí? A mí me da mucha pena que ahora todos los cocineros están jalando para el lado que les conviene, ¿no? Que para el lado en el que yo como dueño de mi restaurante voy a velar por mi restaurante, se acabó, ¿sí? Pero el restaurante de lado veo que está quebrando,
que tiene temas con los empleados, que tiene un montón de deudas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ayudar? ¿Sí? Al menos si yo estoy en la capacidad de ayudar, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Más que una palabra de aliento, ve, vamos, loco, yo sé que vas a salir, ¿sí? Esas cosas ayudan muchísimo, chicos, ¿sí? Nunca sean egoístas, compartan, ¿sí? Y hagan las cosas bien, ¿sí? Tengan ética, por favor, ¿sí? Ética, ¿sí? Yo veo muchas personas que se venden por un café, ¿sí? Y eso no está bien. Porque a ustedes la capacidad de razonar y la capacidad de pensar, y nadie tiene que darles pensando ni razonando, ¿sí? Así que chicos, ustedes están ahorita pollitos prácticamente, pollitos, para todo lo que se les viene después. Y tal vez sea hasta peor, pero con esto no quiero asustarles, más bien con esto quiero alentarles para que ustedes sigan y para que ustedes sean buenos, ¿sí? Porque un cocinero mediocre es lo peor que le puede pasar a la cocina, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Eso básicamente. Gracias, chef, por sus palabras muy alentadoras y nos da Chévere. un empujón para seguir adelante en nuestra rama. De mi parte, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Chedi, felicitándole también Gracias, por su Chef. trabajo. Gracias, mija. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chef. Muchas nada, gracias, amigo. Che. De nada, chicos, de nada. Yo, más bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Listo, conmigo chef. sería Muchas gracias por toda la ayuda, ¿no? a una próxima oportunidad, guaguas, y nada, pues, si ustedes necesitan de mí, ¿sí? O necesitan algún consejo, algún, qué sé yo, alguna situación, sí, como el Cris me sabe escribir 3 de la mañana, vea cómo hago mitad. Entonces, no hay ningún no hay ningún problema. Sí, pidan mi número telefónico al Cristian y ya saben que yo más que profesional, más que chef, sí, yo soy su amigo, ¿ok? Listo, chef. Listo, Muchas chicos, gracias. conmigo es La próxima. una próxima oportunidad. Chau, chau, chau. Suerte, suerte.